tardes, Veracruz. Bienvenidos a Sistema Informativo Actualizado, un corte informativo de Grupo Avan Radio Jalapa. Entérate de la verdad con Dalia Pérez todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 de la tarde. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Dalia Pérez. Te saludo y te doy la bienvenida a CIA. Me encanta que también coincidamos a través no solo de la radio, sino de las redes sociales. Así es que hoy le voy a dar la bienvenida primero a quienes nos siguen a través de nuestro canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Sistema Informativo Actualizado. Me encanta que ahí nos encontremos porque no solo nos escuchamos, también podemos vernos y compartir algunos de los contenidos que te resulten inquietantes, que te encanten, que te disgusten, que por la razón que sea, compártenos. Y además agradecerle a nuestro compañero Alex Santiago, porque además de que puedes ver todo el programa completo, si hay alguna parte pequeñita, algún momento relevante de las conversaciones, él lo identifica y te lo comparte también de manera particular. Y bueno, por supuesto, agradecer a quienes nos sintonizan a través de las estaciones de Grupo Avan Radio que se enlazan. La Neta en el 102.5 de tu FM, Digital en el 98.5 y Magia en el 93.7. Y hoy ya extrañábamos a nuestro invitado consentido, el doctor Martín Quitano Martínez, que ya hace un ratito no platicábamos, Martín. Híjole, Dalia, sí, yo estaba muy sentido ya de que no recibí yo la invitación para participar contigo del programa. Oye, es que he andado un poco paseadora, cubriendo algunos eventos muy importantes para el estado de Veracruz. Y bueno, pero estábamos en pausa, pero creo que esto sirvió porque ahora hay temas muy relevantes en la agenda nacional de los cuales conversar. ¿Y qué te parece si ponemos sobre esta mesa de análisis en CIA el Plan Michoacán? Híjole, sí, Por favor. Un plan que nace a partir de algo muy triste, de una tragedia en sí mismo, más allá del hecho de la violencia que significa, de las condiciones en las que se da, que es el asesinato del presidente de Uruapan, Carlos Manso, un referente, una voz de muchísima gente que se miraba identificados con él por su valentía, por el poner los puntos sobre las íes respecto de las condiciones en las cuales su sociedad, su pueblo, su estado, y obviamente hablaba también del país, decía que se encontraba alrededor de la violencia. Y por su liderazgo orgánico, porque me parece que hoy tenemos a la vista muchos liderazgos que están inyectados con recursos, están inyectados con una buena pauta en medios publicitarios, con ciertos medios de comunicación detrás, con estrategias brutales, con granjas de bots, en fin. Pero Carlos Manso tenía un liderazgo natural, que crecía de manera orgánica en las redes sociales porque era franco, sincero y pies en la tierra. Y yo creo que habría que decir también que deriva mucho del debilitamiento institucional, de la visión de nuestra sociedad, que ante lo que está viviendo, en la fragilidad institucional, la pérdida de contrapesos, lo que ya hemos platicado en algunos otros programas, le significa tener en el fondo de nuestra conciencia social una visión cercana a los caudillos, a los liderazgos personales, a estas posibilidades de contar con hombres o mujeres que puedan referenciar un aglomeramiento mayor de sectores sociales a partir de lo que se supone es esta capacidad de enfrentar del individuo, el carismático, este personaje como Carlos Manso, que nos da una trascendencia histórica a esta visión mexicana del caudillismo y de los líderes mesiánicos, que de alguna manera también ubican una necesidad social, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Que nadie debe asomar la cabeza en ese este es el país. otro. Si por un lado estaba esta conformación de un liderazgo carismático, fuerte, bravo, valiente, está también la otra, el mensaje que refiere la muerte, el asesinato. Para hablarlo sí, porque no se murió, lo mataron, que es muy diferente. Así es, un mensaje de calladito, y calladitos todos. Todos. Porque además el contexto en el cual se da el asesinato del presidente Manso es unos días donde otros referentes michoacanos
que habían plantado voz, alguno menos que otro, pero que habían plantado cara a la situación, que viven ahí puntualmente, son también asesinados. Recordemos lo que pasó con el líder limonero, que también había dado sus voces desde su vitalidad, y lo matan. Y días después, creo que el mismo día, horas antes o un día antes, matan al sobrino de un referente de la defensa, de las autodefensas, Hipólito Mora. También lo matan. Entonces parecía que había ya mensajes. Y después Oaxaca. Bueno. Pasa Carlos Manso y 2-3 días después, 2 personajes también, tal vez no tan relevantes mediáticamente, pero que también con un peso claro, local. Regional, local y con una presencia. El mensaje es demoledor y es bárbaro. O te alineas o te alineamos. No, te alineas o te desaparecemos. Ah, bueno, te alineamos en el sentido pero más general. Horizontalmente a nivel de tierra. La violencia como el ejercicio pleno de la impunidad, de la arbitrariedad, de la fortaleza de grupos que paralelamente le disputan al Estado el control social, el control impositivo, el control de la vida de miles, de millones, y que modifican, creo, en este escenario de lo que estamos platicando, la narrativa oficial, o al menos la discuten. A ver, y pasa después del asesinato de Manso que hay una gran conmoción a nivel nacional e internacional, y que sacude las redes sociales desde lo local, lo nacional e internacional. Yo identifico un par de momentos. El momento en el que todas las voces señalan al Estado, acusan al Estado por omisión, si bien te parece, por omisión, pero señalan al Estado, y la primera respuesta desde pues el Ejecutivo Federal es de molestia, de enojo, de mostrar una piel muy sensible y no asumir esa responsabilidad. Pero pasadas algunas horas, la narrativa cambia. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, de entrada descolocan a la narrativa oficial, descolocan a la presidenta que festejaba la baja de homicidio, las bajas de números de robos, etcétera. Esta narrativa construida a partir de lo que se supone es la continuidad del abrazos no balazos, pero con modificaciones que hemos visto a lo largo del último año. Efectivamente, descoloca a la presidenta, vemos a una presidenta que sale retrasada en dar el pésame, en hacerse solidaria y mostrar empatía con la familia, con los michoacanos. 12 horas después del asesinato es cuando ella se manifiesta, no acude a Michoacán, no acude a Uruapan, cuando una jefa de Estado, en las dimensiones en las cuales se da lo mediático de la muerte de Carlos, el asesinato de Carlos Manso, pues efectivamente tendrían que haberse tomado otras decisiones. Y después aparece el lunes, con una, más que con una piel delgada, molesta por la narrativa social en los medios, en los medios digitales más que en los medios impresos, que le dan una dimensión mayor a la muerte, al asesinato de Carlos Manso. Efectivamente, el lunes, todos aquellos que podíamos haber mostrado indignación ante un suceso de estas características, somos señalados como buitres, como derechosos, carroñeros, etcétera, etcétera, en un mensaje también de intolerancia y de autoritarismo respecto a reservarse la capacidad de decidir cómo debemos sentir los mexicanos ante hechos como estos. Y efectivamente a los 24 horas en la siguiente mañanera hay un cambio en la actitud que refiere que recibió una asesoría especial, específica, para decir, ojo, esto nos puede costar muy caro. ¿No será que ya había tenido alguna tarjeta informativa, alguna carpeta de cómo hacer este manejo de crisis y la había obviado? Bueno, podría ser. Yo supondría que con las capacidades que intelectualmente tiene la presidenta Claudia Sheinbaum como científica, como estudiosa, tendría que tener mejores posibilidades para recibir opiniones distintas y tomar decisiones que salvaguarden su condición de presidenta. Creo que en este caso le ganó la víscera, evidentemente. Para allá iba, porque me parece, sí, confirmo que es una mujer extremadamente preparada, pero que este tema y otros previamente se ha sobrepuesto el estómago al cerebro, sin duda.
Sí, no, la presidenta de la cabeza fría, como se le mencionaba a partir de las relaciones con los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, ahora la pierde. Se muestra una cabeza bastante caliente y una víscera todavía peor, que la sale a exponerse de esa manera, dando obviamente a las oposiciones la oportunidad de poder tener tela que cortar. Sí. Y en este sentido creo que el cuidado que después se está tratando de mostrar, que nos lleva al planteamiento del plan Michoacán por la paz y la justicia, es precisamente un consecutivo de tratar de contener lo errático de ese primer momento de contacto del poder frente al hecho del asesinato de Carlos Manzo, y que efectivamente puede tratar de no solamente de contener, sino redoblar la apuesta para salir adelante en una narrativa que le permita no tener costos superiores en lo que acaba de pasar. Y con este plan Michoacán también hay dos momentos muy claros. Uno en el que se anuncia que se va a dar a conocer a detalle. Se anuncia en una mañanera, comenzando la semana, y se dice que en los días subsecuentes se detallaría. Pero entre el anuncio y el detalle también ocurren temas mediáticos, también en relación a la señora presidenta. Sí, bueno, ocurre lo de este acercamiento mayor de un tipo ahí que la acosa, que para muchos sectores de la sociedad mexicana... Eso no es acoso, es que es agresión. Abordó claro. Su cuerpo y la tocó sin su consentimiento. Son palabras mucho que mayores. Que para algunos sectores refiere un montaje, que para los que pensamos que puede ser genuino, implica no solamente en sí mismo la agresión que sufre la presidenta, algo oprobioso, claro. ¿sí? Que hay que denunciar completamente y que la sufren millones de mexicanas diariamente. Y que varias hay que decir veces al día. Así es. Y que hay que señalarlo y hay que estar en contra de ello, pero del otro lado también muestra una fragilidad de la seguridad de la jefa del Estado mexicano absoluta. Aquí mencionábamos cómo la presidenta pone una denuncia penal en contra de este señor que la agrede y pone también sobre la mesa el elevar el acoso al rango de delito federal. Ok, ese es un punto. Pero ¿y el punto de voy a despedir a toda mi mecanismo de seguridad? ¿Voy a revisar qué está pasando? Ese nunca se mencionó. Y la verdad es que lo que vimos todos es que si ese hombre se hubiera acercado con la intención de quitarle la vida, se la quita 7 veces, pero no reaccionó nadie. Llama la atención también cómo está rodeada de mujeres en el centro de la Ciudad de México, que en México las mujeres son muy defensoras las unas de las otras, están muy conscientes de sus derechos, y cómo también observaron sin chistar. Sí, el jefe de la seguridad tomándole video, ¿no? Y diciéndole a la persona al tipejo, este nombre, yo creo que hay calificativos todavía peores, quita la mano, ¿no? O sea, realmente hay un descuido sustantivo de la seguridad y que te lleva nuevamente a pensar que algo no está bien. Algo no está bien. Paralelamente, lo que platica... Espera, vamos a hacer una pausa. Es que nosotros nos vamos como hilo de media. Estamos platicando muy, muy a gusto, porque además es un tema que apasiona. Vamos a hacer una pausa en sí para ti, que nos escuchas en radio, pero vamos a continuar la conversación en redes sociales. Y si no te lo quieres perder al ratito, conéctate también allá. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. Con Dalia Pérez, regresamos. Bien, estamos conversando con el doctor Martín Quitano Martínez en su regreso hacia después de que 2 semanas, 3 semanas. No, yo creo que ya más por eso el frío que sentía. No, es que también ya llegó el otoño, doctor, ya llegó el otoño. Bien, pues estamos conversando sobre estos acontecimientos duros para un cierre de año, ¿no? Tal vez las calificaciones hacia la presidencia de la República, el Ejecutivo, su partido, venían, si no creciendo a pasos agigantados, por lo menos sosteniéndose en muy buenos niveles de aceptación. El secretario Harfuch también hablando de buenos resultados aquí, allá, apareciendo en sitios estratégicos, revelando ciertos decomisos, revelando, no sé, ciertos temas que nos hablaban, nos ponían en la narrativa de los medios de comunicación que al menos el tema de seguridad iba avanzando
poco a poco, pero de manera sólida. Y de pronto, este es un parteaguas, Michoacán es un parteaguas, y han tratado de sostener también ahí las cifras, pero más allá de las cifras oficiales, pues el sentir, el pulso ciudadano es otro. Sí, hay una percepción que se acumula en la desconfianza, hay una percepción en los miedos de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos a nivel nacional respecto de la violencia y la inseguridad. Esos datos ahí están, más allá de la narrativa oficial de que se han logrado, como bien lo comentas, triunfos o eventos o acciones que favorecen, se supone, la construcción de esta narrativa. Lo que sucede en Michoacán, en Uruapan, con la muerte de Carlos Manson, es que es un golpe frontal a esa narrativa. Y la respuesta no ayudó tampoco. Claro. Incrementa o duplica o establece mayores porcentajes de preocupación en sectores sociales ya de por sí preocupados. Lo del suceso con la agresión a la presidenta lo redimensiona también, sí, y en una situación que se supone favorecería la empatía con la presidenta, habla de un desgaste respecto de que si no pueden cuidar ni siquiera a la jefa del Estado mexicano, mucho menos. ¿Qué podemos esperar las demás? Se decide establecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se supone que iba a haber una convocatoria a actores de Michoacán para elaborar esta estrategia, este plan, y de repente esto se ahueca y presentan apenas el domingo pasado esta estrategia, este plan, donde se hace a 350 kilómetros a la distancia que esté la Ciudad de México de Morelia, sin michoacanos, solamente con uno, con el gobernador, que está, por cierto, fuertemente cuestionado respecto de sus nexos. Y lo digo por las historias que se han estado sabiendo de... La propia DEA da a conocer un expediente donde su nombre aparece y ligado muy fuertemente él a través de su familia, a un cártel en particular. Bueno, vamos a volver también con esta conversación a la radio en CIA. Estás escuchando Sistema Informativo Actualizado, la verdad del periodismo en Veracruz. Con Dalia Pérez, regresamos. Bien, entonces decíamos durante nuestra conversación solo para redes sociales con el doctor Martín Quitano Martínez y retomando para el público de CIA en Radio, que también de Michoacán surge esta iniciativa, este plan Michoacán que propone el gobierno federal para remediar un poco la situación extrema de violencia que se vive allá, pero que se hace no de la mano con los liderazgos locales y que solamente se toma en cuenta tal vez al gobernador del estado. Un gobernador que sin duda está, yo creo, distante de la mano presidencial, pero que las condiciones de la disciplina y de la protección de el proyecto de la Cuarta Transformación obliga a jugar con lo que tienen. Lo mismo estaríamos diciendo de la situación de Sinaloa con el gobernador Rocha, que llegan a acuerparlo desde el presidente López Obrador y cuando es presidenta electa la presidenta Claudia Sheinbaum, llegan a protegerlo. Cuando hay evidencias que no es que las tengamos nosotros, sino que se saben. No solo se saben, retomando lo que decíamos en el corte, la DEA ha dado a conocer un expediente y ha dado nombres de familiares y nombres de cárteles y rutas y líneas de investigación. Los Guacamaya Leaks, que son estas filtraciones de investigaciones, de hackeos que se hicieron, que nos muestran cómo hay un conocimiento pleno de las actividades, de las acciones, con varios de los referentes del poder regional en el país. Bedoya está en ese asunto y es un gobernador ya muy frágil, muy débil, para decirlo con palabras de corrección, que no tiene mayor presencia en Michoacán y que está fuertemente cuestionado. Lo muestran así las movilizaciones de los últimos días. Y el intentar sostener estos personajes tan cuestionados, ¿no ha debilitado también la figura de la señora presidenta? La apuesta es que no. Me la imagino como el Atlas tratando de sostener un mundo que se cae a pedazos. La apuesta es que no. La apuesta es que la protección en esta gran cobija que yo creo que se ha estado generando en nuestro país de tapaos los unos a los otros, este mantra ya de muchos gobernantes, no digamos un solo color, es que tapan sus intereses, sus proyectos que efectivamente tendrían que estar siendo señalados y sancionados.
no hay tal voluntad, parece ser. Hay evidencias de actos, de acciones, de corrupción, de impunidad, que simple y sencillamente son desoídos por quienes gobiernan en este momento. Y antes de que se nos vaya el tiempo, los 12 puntos del Plan Michoacán de manera muy ejecutiva. Sí. Pónmelos en un Twitter, por favor. Sí, claro. Son 12 ejes del Plan Michoacán: la seguridad, refuerzo de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, desarrollo económico con bienestar, creación de polos de desarrollo en Uruapan y modernización del puerto Lázaro Cárdenas, con otras acciones más, infraestructura carretera con una inversión total de 39,330 millones de los 57,000 que están anunciando. Agua y saneamiento, 1,630 millones, programa para el bienestar con una inversión de 30,270 millones, educación para el 2026, salud, vivienda, cultura, mujeres, expansión de los centros libres en los 113 municipios de Michoacán, jóvenes, implementación de las jornadas por la paz y por último pueblos indígenas, cumplimiento del plan de justicia del pueblo purépecha con una inversión de casi 4,000 millones de pesos. En realidad pareciera que este plan hecho tan rápidamente, tan al vapor, es la conjunción de los presupuestos que ya se tenían para el próximo año 2026 y que porque muchos de estos renglones ya están contemplados y aprobados en el presupuesto de egresos de la Algunos que han revisado Federación con mayor puntualidad la cuestión presupuestal dicen que no hay un peso nuevo, que simple y sencillamente hubo recortes por un lado para meterlo en otra bolsa y que hay una crítica profunda a esta elaboración tan rápida del plan. Martín, aquí en este programa hemos dado seguimiento y hemos profundizado en varios de los puntos del Plan Michoacán. Y más allá de lo que sí contiene, la narrativa no habla en ningún momento, o al menos no lo hemos encontrado, a lo mejor alguien nos puede escribir y decir, aquí está. No hemos encontrado el combate a los cárteles que están organizados y operando en territorio michoacano y que son responsables, como así lo ha señalado no solo Carlos Manso, sino estos otros liderazgos a los cuales se les arrebató la vida, y no aparece en ningún punto del plan de manera explícita el combate a la delincuencia organizada y a los cárteles en Michoacán. Sí, bueno, incluso en la retórica presidencial, la indignación es contra los que criticamos, contra los que comentamos, contra los que queremos dar una opinión respecto a lo que estamos mirando y viviendo y sintiendo, y no contra quienes son los generadores de todos los, o gran parte de los problemas que están pasando en nuestro país. Y esto habla de la falta de empatía. Se muestra un gobierno o una representación de gobierno de la jefa del Estado de poca sensibilidad y obviamente de una visión muy ortodoxa respecto de la lealtad y la militancia al proyecto que ella representa en estos momentos. ¿Y no es un síntoma también de temor a ciertos poderes fácticos? Híjole, es que si esto rodearía la narrativa del presidente Donald Trump, que tenemos una presidenta buena, etcétera, etcétera, en lo positivo que dice de ella Donald Trump, pero que dice que es una presidenta temerosa frente al poder de los cárteles. Yo quisiera pensar que esto no es así, que la jefa del Estado tiene la capacidad para poder enfrentar este tipo de retos tan graves, tan complejos que tiene nuestro país y que tiene toda la fuerza del Estado y de toda una sociedad que estamos, creo yo, en la idea de que es necesario resolver nuestros problemas. Ahora, si tiene miedo, imagínate los que no tenemos la fuerza del Estado que tiene ella institucionalmente con respecto a los problemas que se viven cotidianamente. Este programa se nos va a terminar y antes de que se acabe, doctor Martín Quitano Martínez, yo quiero que hablemos de cómo, parafraseando este título del libro, de la suerte de la consorte. Matan a Carlos Manso, el Congreso propone que su esposa sea quien encabece ahora la administración municipal en Uruapan, Michoacán, se aprueba, es llamada por la presidenta, platican más de 3 horas en privado, al terminar esa reunión ninguna de las dos da declaración, ninguna, y horas después está tomando protesta y lleva las riendas del municipio de Uruapan la consorte, la viuda, que es madre de 2 hijos y que, si bien tiene formación, es una mujer que tiene ciencias políticas, estudió ciencias políticas y demás, pues no estaba alineada con la idea de gobernar ella. Sí, bueno, de alguna manera
puede resultarnos sorpresivo, pero yo creo que no lo es tanto en esta idea de que estos liderazgos refieren también la necesidad de apoyar a los familiares porque darían seguimiento a los ideales del caudillo en cuestión. Bueno, la esposa tiene esta posibilidad. Creo yo que el mensaje que da el día de viernes y cuando se da esta gran marcha es un mensaje demoledor donde se deslinda de la reunión prácticamente con la presidenta, dice que ella no fue a doblar las manos, dice que ella fue a exigir justicia y que va a haber un voto de castigo, y que también lo podemos adelantar porque no hubo una foto oficial. Claro. Yo creo que la presidenta hubiera dado muchas cosas por tener esa foto de cordialidad al terminar la reunión, y que supongo la presidenta municipal de Uruapan ahora, viuda de Carlos Manso, Grecia, no se prestó a eso, sabiendo que el mensaje político la podía destrozar. Ella en la plaza, ante toda esta cantidad de personas que asistieron al meeting, dice que ella no fue a doblar las manos, que fue a exigir justicia y que va a continuar la lucha de su marido. Una mujer asediada por las amenazas, en un entorno complicado, por más que se hayan enviado 12,000 nuevos elementos del ejército y la marina, etcétera, que no necesariamente refiere, porque lo que estamos viviendo o vivimos también aquí en Veracruz, en Álamo, donde cuando estaban haciendo se han estado haciendo las acciones para ayudar a los afectados por las inundaciones, nos matan a un líder limonero también, a un líder de cítricos en Álamo, con todo y que había N número de personas. El propio Carlos Manso, el Estado se ha empeñado en asegurar que había al menos 14 elementos de la Guardia Nacional cuidando de manera personal. Sí, pero dicen, atienden que fue periférico. Y llama la sospecha. Ojalá la periferia sea pues más cortito, ¿no? Más en corto. Ahora, el hecho de que matan al asesino material, al joven, que parece, lo matan sin razón ya, porque lo tenía ya rendido. Sometido. Y tú has sabido, y es pregunta con ironía, de los supuestos 2 detenidos más, ¿algo? No. Yo, por más que he tratado de hurgar en buscar. No encuentro nada que me esté diciendo qué pasa con esos 2 personajes que están ahí. Quedan más preguntas que respuestas mucho. En todas las mesas de conversación, porque así como hemos conversado, yo te agradezco muchísimo, doctor Martín Quitano Martínez, que hoy pues nos dediques estas reflexiones en voz alta y nos acompañes con el público de CIA. Estas conversaciones se repiten en todos los cafés, en todas las mesas de las familias, no solo en Michoacán, sino en todo el país. Son conversaciones, monólogos que nos comparten los jóvenes en las redes sociales, ¿no? Están estas preguntas flotando en el aire y lo que sí necesitamos es que quien encabeza al Estado mexicano, la presidenta de la República, comience a ofrecernos nuevamente estas certezas y que podamos deslindarnos de todas las dudas y de todos los temores, porque es la única persona de la que podemos asirnos por el momento. Sí, estas preguntas cargadas muchísimo de preocupación. Martín Quitano, nos vemos próximamente, porque ojalá. Aquí teníamos otro tema previsto, pero ya vimos que no es posible. Gracias por estar aquí. Por favor. Gracias a mi compañero Alexis Torres. Gracias a Cali, a todo el equipo de Avan Radio, a nuestro director Daniel Ferráez, y les dejo con Palabra de Periodista y Luis Rodríguez Zavala. Yo soy Dalia Pérez, por hoy CIA se acabó. Sufren bancos, gana refinería de Pemex. Todos están poniendo las pilas frente a la realidad económica del país que cae por su propio peso, por buena. La Procuraduría Federal del Consumidor van a intervenir en el Buen Fin. Si los negocios comerciales no están inscritos, no presentan ofertas y les exigirá cumplirlas aunque sean errores. Aquellos que motivaron verdaderas peleas y jaloneos por pantallas de televisión entre clientes y elementos de seguridad privada. Previo al Buen Fin, la noticia del crecimiento de la confianza del consumidor, un 5%, alienta la recuperación comercial. ¿Qué más podrían pedir? No así para la banca, cuyas ganancias de utilidades se redujeron hasta el 2%, algo, en mi opinión, poco significativo y no para alarmar a nadie, dadas las multimillonarias utilidades que se embolsaron durante los últimos 10 o 20 años. Rompían récord de ganancias en cantidades exorbitantes comparadas con Europa o Estados Unidos. México es un paraíso para los bancos, sean Santander, Banamex, Bancomer, Banorte, Inbursa, HSBC.
y sus acciones subían en los mercados nacional e internacionales. Las bolsas de valores viven con la banca una época de oro. Baste un dato. Bancomer logró 74.213 millones de pesos hasta el mes de septiembre, o sea, el 1.4% más que en 2024, quitada inflación. Sus ganancias son por los altos intereses y comisiones de los servicios bancarios, a pesar de que ha caído el crédito. Alentador saber que Banxico podría bajar el interés al 6.5% el próximo año. Y cerramos una semana más de vida con dos noticias excepcionales. La primera, la denuncia penal por acoso presentada por la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Me pongo de pie, dado su valor y congruencia de mujer mexicana, ejemplo de liderazgo mundial, reconocen los presidentes de Francia y España para mejorar sus relaciones, y la excelente noticia de producción de hidrocarburos, las gasolinas en la refinería Olmeca de Pemex en Paraíso, Tabasco, la mayor del país. Aplausos mínimo y reconocimiento para otra mujer, Norma Rocío Nale García, responsable de esa obra de energía y actual gobernadora de Veracruz. Palabra de periodista Luis Rodríguez Zavala. CIA, la verdad del periodismo en Veracruz. Con Dalia Pérez, CIA. Te seguiremos informando en la siguiente emisión. Todos los días de lunes a domingo de 2:30 a 3 p.m. en todas las plataformas y frecuencias de Grupo Avan Radio.